¿Cómo está el pueblo de Dios? Se va a pasar el pastor. Y yo, pues, no pasa el pastor. Y me dice mi papá, pásale. Yo no, pues, no soy el pastor. Gloria a Dios. Hasta me regalaron una Biblia. Ay, sí. Chin, me la debí haber llevado a la casa de Gloria. Bueno, qué hermosos testimonios, ¿no? Yo soy bien chillón, así que está chille atrás de lo que Dios hace en la vida de los hombres. Pero efectivamente esto apenas empieza. Esto apenas empieza, a lo mejor está por venir. Les queda una vida de plenitud en Cristo Jesús maravillosa. Entonces, pues, gloria a Dios por la vida de ustedes, gloria a Dios por el ministerio de Comunidad Ágape que sigue trabajando, que cada vez que vengo sigo viendo caras nuevas, que es una iglesia viva, que se renueva constantemente. Gloria a Dios por sus vidas. Y bueno, ¿cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido poco útiles? Nada más yo, gracias. ¿Cuántos en nuestra vida nos hemos sentido que no valemos? Y no nada más nos hemos sentido que no valemos, sino que a lo mejor alguien te ha dicho que no vales. A lo mejor alguien ha dicho que no vales la pena. A lo mejor las situaciones, las circunstancias de tu vida te han hecho sentir. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí se oye? Te han hecho sentir que tú no vales, que tú no vales la pena el esfuerzo, que tú no vales la pena el dedicar tiempo, que tú no vales la pena el vivir casi, ¿no? Hoy hablaremos de un poquito de esto, de ser poco fiables. Y muchas veces son por las malas decisiones que nosotros mismos hemos realizado a lo largo de nuestra vida, que la misma gente nos cataloga como gente no confiables, no aceptados. Y yo me acuerdo mucho, y se los he platicado en otras ocasiones, de una vecina que en algún momento me abordó y me dijo: pues de todos tus hermanos pensamos que iba a hacer algo, pero menos de ti. De todos tus hermanos pensamos que iban a hacer algo con su vida, menos de ti, menos de Josué. De Josué no se esperaba nada, ¿no? De Josué no había mucho que esperar, porque Josué pues no era bueno. Quizás viví una juventud un poco desordenada. Gloria a Dios que a mi corta juventud sí pude entregar mi vida a Cristo, pero lo poco que viví fuera de Cristo pues era muy desordenado, al grado que como a lo mejor algunos ya saben, en algún momento contrataron a alguien para matarme por mis malos pasos en los que andaba, por meterme con gente que no era buena, pero pues en ese medio me movía. Y me llegaron a decir: de todos pensamos que a lo mejor iban a hacer algo, pero de ti jamás pensamos que tú ibas a hacer algo de tu vida. Yo no sé si a lo mejor es extremo, pero sí hay alguien que se pueda identificar un poquito conmigo. Hay alguien que pueda sentir que tu vida no valía, que tú no eres alguien de fiar, que a ti no se te puede entregar algo porque no vales la pena. Pero un día entendí que no era lo que la gente pensaba de mí, no era lo que las situaciones habían hecho de mí, no era lo que yo mismo podía pensar de mí. Un día entendí que era lo que Dios piensa de mí. Un día comprendí lo que Dios piensa de mí. Y a partir de ese día mi vida comenzó a cambiar. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poquito de eso, de cuando nosotros pensamos que no valemos la pena. Yo hoy quiero decirte que sí vales la pena. Vales tanto la pena que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por ti, para rescatarte a ti, para que tu vida sea cambiada y transformada y ahora tengas un nuevo propósito. Sí vales la pena. Sí vales la pena. Si alguien te ha dicho que no vales la pena, yo hoy quiero decirte que sí vales la pena. Y te lo digo de parte de Dios: tú sí vales la pena. Tú sí vales la pena. Por ti sí apuesta el reino de los cielos. Y vamos a verlo reflejado también en la vida de un hombre que fue llamado, más bien que fue rechazado por no ser de fiar. Este hombre
se llama Juan, pero le apodan Marcos, el llamado Marcos. Vamos a hablar un poquito de Marcos, la vida de Marcos, el que escribió el Evangelio según San Marcos. Marcos no caminó con Jesucristo, ¿sí sabían eso? El Evangelio de Marcos es lo que Pedro vivió con Jesús y Marcos lo escribió. Entonces, vamos a ver un poquito de la vida de Marcos. En Hechos 12, se los voy a platicar, luego veremos otras citas bíblicas. En Hechos 12 narra la historia de cuando Pedro es encarcelado en época del rey Herodes y pues estaba tratando de agradar a los judíos, Herodes. Entonces lo encarcelan y le ponen 4 guardias de 4 personas a Pedro. Y estaba Pedro acostado, dormido, y tenía un guardia de un lado, otro guardia del otro lado, y aparte lo tenían encadenado. En eso llega un ángel de Dios y lo toca del costado y le dice: Pedro, ven. Y Pedro se levanta, pasa y siente que como que está en una visión, como que está soñando, y ya cuando salen, porque se abren las puertas así como ahora los vemos en las películas, pero que se abren solas. Bueno, eso pasó, pero en aquel entonces se abrieron las puertas de la cárcel donde tenían a Pedro, y Pedro pudo salir. Y ya cuando viene en sí, Pedro se va corriendo a casa de María, la mamá de Juan, o sea, de Marcos, y ahí dejan a Pedro afuera, ¿no? Y se mete corriendo una sierva de Dios. Ahí está Pedro, y ya Pedro: no hagan ruido y métanme ya, por favor. Y ya entra Pedro, ¿no? Después de estos acontecimientos, bueno, estamos aprendiendo un poquito de la vida de Marcos. Marcos estaban reunidos en la casa de María porque ahí buscaban de Dios. En mi casa buscaban de Dios, y sin embargo yo no hacía mucho caso de Dios. Y allí estaba Marcos, Juan, ahí estaba Marcos, y se van entonces, ahí mismo capítulo 12, al final, se van Pablo y válgame, Pablo, ayúdenme, y Bernabé, el eterno compañero de Pablo. Bueno, no eterno, luego se pelearon. Pablo y Bernabé salen juntos y se llevan a Marcos. Marcos le servía, dice el capítulo 13, que era su ayudante. Marcos estaba como ayudante de Pablo y de Bernabé, y ellos iban a las diferentes iglesias, llevaban la palabra de Dios. En Antioquía fue la primera vez que a los cristianos se les llamó cristiano, después de un año de que Pablo y Bernabé estuvieron dando testimonio y estuvieron allí levantando la iglesia de Dios en Antioquía. Y hubo una profecía de que iba a haber hambre. Entonces Pablo y Bernabé van para recoger también dinero, y están haciendo una labor, y se llevan a Marcos con ellos. Y Marcos, imagínense, hoy en día, ¿con quién pudiéramos comparar a Pablo? Yo creo que no se ha levantado alguien como Pablo, pero no sé, un Benny Hinn, Marcos Witt, a lo mejor a los músicos, ¿no? Que les gustaría andar. Imagínense así como que ¿no? Benny Hinn, yo ya lo dije ese, ¿verdad? Billy Graham. No sé, o sea, pónganse así a alguien que ustedes digan y que estén ustedes con él, ¿no? Con esa persona trabajando. Pero vamos a ver Hechos 15, por favor. Hechos 15, a partir del 36. Amén. Dice: algún tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor, y veamos cómo están. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan, Marcos, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo, porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Imagínense, estar con Pablo y Bernabé trabajando. Bernabé es el que va y busca a Saulo, a Pablo, para llevárselo a Antioquía. O sea, Bernabé ya era un hombre respetado en la palabra, en las cosas de Dios, respaldado por los apóstoles. Bernabé y Pablo, imagínate estar con ellos, y simplemente Marcos decidió, como que ya me aburrí ahorita de estar aquí y me regreso, ¿no? Esto le molestó mucho a Pablo, ¿no? Entonces resulta que Bernabé quería llevarse con ellos a Juan Marcos, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos trabajando. Dice: se produjo entre ellos
un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas. Después de que los hermanos lo encomendaron a la gracia del Señor, Pablo partió y viajó a Siria y a Sicilia, consolidando las iglesias. Imagínate, Pablo rechazó a Marcos. ¿Cuántos han sentido así rechazados por alguien? No. Y a veces estamos ahí nada más meditando de que nos sentimos rechazados, y a veces hacemos cosas porque nos sentimos rechazados. Queremos a lo mejor que la gente nos ve haciendo cosas, pero nunca hacemos nada. O sea, nada más somos como llamaradas de petate, estamos tratando de llamar la atención. Para Marcos fue Pablo, pero hay muchos que la misma vida le queremos echar la vida, que la vida nos ha rechazado, ¿no? Que lo que ha pasado en nuestra vida, que las circunstancias de alguna manera nos han rechazado y nos sentimos rechazados por la vida. A lo mejor fue tu papá, a lo mejor fue tu mamá, a lo mejor fue tu cónyuge, ¿no? En tu matrimonio. A lo mejor fue una enfermedad, a lo mejor es algo que está ahí que te está haciendo sentir que tú no vales la pena, que no vales la pena, que más vale que ahí te detengas. ¿Para qué seguir? ¿Y sabes lo que hizo Marcos? Marcos siguió. Quizás Marcos cometió ese momento de imprudencia, inmadurez, y no siguió la labor. Y a lo mejor Pablo tenía toda la razón de no quererse llevar a Marcos. También muchas de las veces nosotros nos ganamos lo que nos hacen a un lado, porque no hemos actuado bien. En algún trabajo había una señora que era un poco mayor que yo, pero que yo le gustaba, no sé por qué. Y esta señora le pusieron la acosadora, imagínense el apodo. Esta señora estaba detrás y detrás y detrás y detrás. Entonces yo nunca quería estar sola con ella, ni en la oficina por donde estaba ella. Siempre andaba yo con un amigo, y este amigo siempre me agarraría. Ahí viene la acosadora, ahí viene la acosadora. Un día esta mujer se acerca. Yo siempre he tratado, desde que entregué mi vida a Cristo, de hablar de Dios en donde quiera que yo he estado. Y un día esta mujer se me acerca para hablar conmigo y me dice: oye, estaba yo con mi amigo y estaba llore. Pues ¿qué pasó? Es que mi marido, no sabes. Y llore. Pues ¿qué te pasa, hombre? ¿Qué pasó con tu marido? ¿Te dejó? No, un pleitazo. Y bueno, ¿qué pasó? Es que mi marido dice que soy fácil. Y así como que se había ganado que el marido le dijera que era fácil a la mujer. La verdad, sí. Si así era conmigo, quién sabe cómo era en otros lados, también la señora, ¿no? Pero a veces nosotros también así nos ganamos, ¿no? Y nos queremos ser las víctimas cuando nosotros mismos hemos provocado muchas cosas en nuestras vidas, y nos queremos ser las víctimas. No, es que me dicen que no soy digno de fiar. Pues todo, nada, terminas, a todo el mundo dejas abandonado, a todos embarcas y tú no continúas. Entonces, sí hay muchas de las veces que nosotros tenemos la culpa del por qué a veces el rechazo, por qué nos hacen a un lado. Pero hoy quiero decirte que Marcos tomó una decisión. Marcos decidió seguir a Jesucristo. Y por eso tenemos el Evangelio de Marcos. Pedro, en la primera epístola que escribe, capítulo 5, versículo 13. A ver, uno de los jóvenes, primera de Pedro, está antes de la segunda de Pedro. 5:13, por fuerte. Muy bien. Entonces está despidiéndose Pedro, y ¿quién le dice? Y también les manda a saludar mi hijo. ¿Quién era su hijo? Marcos. No que era su hijo, sino que era su hijo espiritual, ¿no? Pedro agarra a Marcos como su hijo espiritual. Marcos llega a seguir a Dios con tanto fervor que el mismo que lo había hecho a un lado lo empieza a llamar. En Colosenses 4:10, no lo busquen, Pablo pide que reciban a Marcos. En Filemón 1:24 lo cuenta como uno de esos colaboradores. Cuando está escribiendo dice: y entre mis colaboradores, y allí está Marcos, ese Marcos que él había rechazado. La última carta que escribió Pablo se cree que fue la segunda de Timoteo, que él ya estaba en Roma y ya sabía que él iba a partir con el Señor. Esa yo creo que sí vale la pena que la leamos. Segunda de Timoteo 4, y luego a leer a partir del 9. Dice, le está escribiendo a Timoteo Pablo y le dice: haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes, pues Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Recoge ¿a quién?
a Marcos y tráelo contigo, porque me es ¿qué? Útil, me es de ayuda en el ministerio. Imagínate, Pablo había rechazado a Marcos y al final Pablo reconoce que Marcos le es útil al ministerio. Ya eran las últimas cosas que iba a hacer Pablo. Pablo ya estaba dando las últimas instrucciones, ya estaba en Roma, ya era lo último. ¿Y qué es lo que pide? Tráiganme a Marcos porque él me es útil. Tráiganme a Marcos porque él me es útil. El día de hoy Dios te dice, tú eres útil. Tú eres útil. No importa lo que alguien haya dicho de ti, no importa quién haya dicho algo de ti. A Marcos se lo dijo una autoridad espiritual enorme, enorme, alguien con quien Dios tuvo un trato especial, alguien a quien Jesús lo paró yendo camino a Damasco. A ese Pablo lo había rechazado, pero después Pablo reconoce y lo empieza a contar como sus colaboradores. Y luego Pablo dice, tráeme, le habla a Timoteo, le escribe a Timoteo, le dice, tráeme a Marcos, tráeme a Marcos, tráeme a Marcos porque me es útil. Así yo he sentido en mi vida, que aún a pesar de todos los errores que yo he cometido, Dios me ha dicho, a ver, estás viendo más tus errores, estás viendo más lo que los demás piensan de ti. Josué, tú me eres útil, tú me eres útil. Yo quiero decirte que tú le eres útil a Dios. Hoy quiero decirte que tú le eres útil a Dios, pero hay una decisión que tomar. Hay una decisión que tomar. Marcos decidió meterse con Dios. Marcos decidió meterse con Dios. A Marcos no le importó lo que alguien, una eminencia en aquel momento, una eminencia espiritual, le pudiera haber dicho de él. Él empezó a comprender cómo Dios lo veía. Yo quiero decirte que Dios a ti te ve diferente de lo que inclusive tú mismo puedas verte. Dios te ve a ti de una manera preciosa y ve la obra que Jesucristo ya hizo en tu vida. Él ya la puede ver terminada en ti. El problema está de que nosotros no la creemos o no la podemos ver y nos desesperamos y claudicamos. Marcos tuvo que pasar por un proceso. Pero él no se separó de Dios. Él, a pesar de que lo rechazaron, él se aferró a Dios. Él se aferró a Jesús, al grado de que escribió un evangelio que hasta hoy en día seguimos leyendo. Si Marcos no hubiera seguido, a lo mejor no tendríamos evangelio según San Marcos. Pero Marcos decidió creerle a Dios y dejar de oír lo que los demás pensaban de él, para poner su mirada en Jesús. Filipenses 3:12. Jovitos, Filipenses 3:12 al 14 dice, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. ¿Quién escribió esto? Pablo escribió esto. Un Pablo ya maduro, un Pablo que ya había entendido. Y dice, bueno, también no es que yo lo haya conseguido, sino que olvidando lo que queda atrás, prosigo a mi meta. Iglesia, a veces caminamos sin poder ni autoridad porque creemos más lo que otros piensan de nosotros, porque creemos más lo que las circunstancias dicen que somos. No caminamos con poder porque hay algo que de repente salió y eso ya nos detuvo. Pero una iglesia que camina sabiendo quién es, con la vista puesta en Jesucristo, no se detiene. Una iglesia que camina con autoridad, sabiendo que son hijos de Dios, no se detiene. Van a haber situaciones,
Van a haber circunstancias. Van a haber cosas que van a pasar. Pero eso, en vez de detenerte, debe darte más fortaleza. Eso, en vez de que sea algo que te pare, debe ser algo que te impulse a seguir buscando más y más y más de Dios. Lo más sabio que podemos hacer, dice la palabra de Dios, es ganar almas. No dejes que alguien venga y te diga que tú no eres capaz. No dejes que alguien venga y ponga y siembre en tu mente o en tu corazón que eres un hipócrita, que eres un falso, si tú eras esto, si tú eras lo otro. El mismo Pedro que agarra a Marcos escribe: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, pueblo adquirido, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué clase de hijo de Dios eres? ¿Qué clase de pueblo de Dios eres? ¿Eres simplemente alguien que está aquí, pero que si escucha que no vales la pena, ya te detuviste? ¿Eres alguien que porque lo que te ha tocado vivir, las situaciones que te tocaron vivir, cualesquiera que ellas sean, duras, difíciles, van a definir quién eres? ¿O vas a dejar que a través de la sangre de Jesucristo seas lavado y seas hecho una nueva persona? Todos los días nos vamos a topar con cosas difíciles, con cosas que van a tratar de evitar que llegues al propósito que Dios tiene para tu vida. Pero todos los días tú tienes la oportunidad de decidir si le crees a Jesucristo o si le crees lo que está pasando a tu alrededor. Si crees lo que Cristo ya hizo por ti y el propósito que tienes tú en tu vida, o si vas a dejar que las situaciones, que lo que los demás pueden pensar de ti, te detenga. Iglesia, hoy te invito a que tomes la decisión de creerle a Dios. Yo quiero decirte que Dios te dice que vales la pena. Tú vales la pena. Tú vales la pena. Tú vales la pena. Tanto vales la pena que Jesucristo murió en la cruz del Calvario haciéndose maldición. Y cualquier cosa que el enemigo quiera venir y embarrarte en la cara, tú puedes decirle que el decreto que estaba en contra tuya fue clavado en la cruz del Calvario, y que por la sangre de Cristo, por ese hermoso precio, ahora eres libre para vivir una vida con el propósito de Dios. Ponte de pie, por favor. Cierra tus ojos, por favor. Y vamos a hacer una cosa. Vamos a descansar en Dios. Vamos a poner nuestras cargas delante de Dios. Y vamos a pedirle perdón a Dios, porque muchas veces creemos más lo que los demás puedan pensar de nosotros que lo que Dios tiene para nosotros. Y hoy es el día. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto de cruzar.